Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer a Cecilia Hidalgo, quien hizo una excelente presentación destacando un poco cuáles son los desafíos futuros de la neurociencia. Y hoy voy a hablar de una de las ciencias relacionadas con la neurociencia que tiene bastante poco tiempo de desarrollo, menos de 10 años. Y esta ciencia es la llamada neuroeconomía. Todos los días, desde que nos levantamos hasta la noche, nos vemos enfrentados a tomar decisiones, ¿cierto? Decisiones sobre, bueno, va a llover, me llevo paraguas o no llevo paraguas, o qué voy a tomar para el desayuno. Un rico plato lleno de grasas que me van a dar un enorme placer, o quizás un plato más soso pero más saludable, o decisiones más complejas, como por quién tengo que votar, por Jimena Rincón o Claudio Rego. De manera que este estudio de tratar de entender las decisiones es un componente importante de la economía. La economía por muchos años ha tratado de explicar el comportamiento humano para elaborar modelos económicos y que normalmente para integrarse en estos modelos requieren tener una idea acabada de cómo se toman decisiones, ¿cierto? Sin embargo, la economía ha fallado notablemente en predecir la conducta humana y obviamente la razón de esto es que la toma de decisiones de todos nosotros es un proceso altamente complejo. La psicología ya ha explicado por qué, de alguna manera. La psicología estudiando el comportamiento humano nos dice que de alguna manera la toma de decisiones es una mezcla, ¿cierto?, de factores donde el componente racional, es decir, la decisión que todos esperarían que ocurriese de acuerdo a los beneficios, no ocurre porque hay una mezcla, ¿cierto?, que tiene que ver con factores sociales, cuál ha sido mi historia personal y cuál es mi emoción en el momento de tomar la decisión. Sin embargo, la psicología no ha tenido acceso a los mecanismos que ocurren en el cerebro, que son los que dan cuenta de esta conducta. Y la neurociencia, entre otras cosas, justamente busca entender cuáles son los mecanismos de la conducta. El responsable de las decisiones es efectivamente, como ustedes sospechan, el cerebro humano. Y el cerebro humano es la fuente de la gran mayoría de nuestras conductas, como se muestra aquí una cita de Hipócrates. Él decía que los hombres deben saber que desde el cerebro y solamente del cerebro surgen nuestros placeres, alegría, risas y bromas, así como nuestras penas, dolores, penas y lágrimas y decisiones, ¿cierto? De manera que entender la toma de decisiones, entender los mecanismos, ayudaría entonces de alguna manera a dilucidar algunos de estos problemas. La neuroeconomía es un híbrido, ¿cierto?, entre la economía y la neurociencia, donde se busca principalmente explicar cómo se toman decisiones en un proceso donde hay varias alternativas, elegir el curso de acción óptimo y por lo tanto estudia el comportamiento económico, pero desde el punto de vista con la inclusión de información que puede ser obtenido desde la neurociencia. Y voy a mostrar algunos ejemplos aquí nomás para ilustrar esto. Una parte importante de las nuevas maneras que tenemos de estudiar el cerebro proviene de imagenología. Quizás alguno de ustedes haya tenido que pasar por algún test de resonancia para mirar la integridad estructural de su cerebro. Y eso es lo que se ve aquí en estas fotografías, cortes del cerebro donde se pueden ver la estructura interna. Pero esta misma técnica permite también examinar cómo fluye la sangre en distintas partes del cerebro y por lo tanto cuando sujetos están haciendo alguna tarea, se puede ver dónde llega más sangre y se presume que ese lugar está más involucrado en la tarea que uno examina. Y esta es una técnica que nos permite entonces mirar el cerebro en acción durante una conducta en personas que están haciendo una de estas. Y aquí entonces se permitiría ver algunas áreas del cerebro. Este es un corte del cerebro por la mitad, donde se ve algunas áreas que son importantes en la toma de decisiones. Áreas, por ejemplo, como la amígdala, que está relacionada con decisiones emocionales, ¿cierto? O el núcleo accumbens, que de alguna manera tiene que ver con la recompensa, ¿cierto? Se activa cuando obtenemos una recompensa.
o parte de la corteza cerebral que es más fría, que de alguna manera sopesa beneficios y daños. Si uno usa estas técnicas para examinar la actividad en el cerebro, encuentra cosas bastante interesantes. Un ejemplo de eso ocurre en lo que se llama el juego del ultimátum, donde se le pide a dos personas que repartan una cantidad de dinero. Una de las personas decide qué porcentaje le toca a cada uno, por ejemplo, 1% y 99%. Y la otra persona decide si ese trato va o no va. Por supuesto que si una persona dice 1 y 99 para mí, la otra persona va a decir no. Te dice 50 y 50, va a decir sí. El equilibrio no es 50-50, es un poco menos. Pero cuando uno pone a personas en este juego y lo estudia con un resonador, observa que hay distintas partes del cerebro que se activan, depende si las personas que tienen que decidir tienen una emoción de rechazo porque sienten que el trato es injusto. De manera que mirando la actividad del cerebro, uno puede predecir qué tan justo o injusto siente la persona que es un trato y por lo tanto esta actividad predice muy bien cuál va a ser la decisión del individuo en esta situación. Otro ejemplo es cuando se somete a personas en una situación donde pueden obtener una pequeña recompensa, pero de inmediato, o obtener una mayor recompensa, pero en un tiempo más prolongado, ¿cierto? Los niños claramente sabemos por dónde va la cosa, ¿cierto? Pero esta es una decisión no trivial. Obtengo una recompensa rápido o espero y tengo una recompensa mayor. Esta situación, cuando es puesta a individuos en el resonador, hace aparecer que distintas áreas del cerebro, en particular aquellas que tienen que ver con recompensa o con juicio de estos valores, de una manera muy diferente. Y lo que ocurre es que aquellas personas que se le prende más la parte del cerebro que tiene que ver con recompensa inmediata tienden a optar por la primera opción. Y en aquellas personas que se le prende más parte de la corteza que tiene que ver con sopesar beneficios, tiende a escoger otra. De manera que hay una ventana directa al cerebro que permite de alguna manera evaluar qué partes del cerebro y qué componentes de la toma de decisiones está operando frente a distintas circunstancias. Aparte de usar el resonador, hay otras maneras de mirar e investigar la conducta humana, y esto es algo que está ocurriendo en nuestros laboratorios. Lo que ven ustedes aquí es una persona enfrentada a un monitor donde se le presentan fotografías o páginas web, y aquí hay una máquina que es capaz de mirar el ojo. Por lo tanto, esta máquina en todo momento puede distinguir dónde ustedes están mirando en una imagen o en una página web y obtener información instantánea de los lugares que ustedes están obteniendo información. Y además de eso, estos sistemas permiten registrar la pupila. Y ustedes saben que la pupila se abre o se cierra con la luz, pero también se abre y se cierra con cambios emocionales. Si ustedes, por ejemplo, se enfrentan con una fotografía negativa, por ejemplo, ustedes tienen un cambio, mide el diámetro de la pupila, un aumento del diámetro pupilar, pero si ven fotografías emocionalmente positivas o neutras, son servilletas, el cambio es mucho menor, ¿ya? De manera que uno en principio podría estudiar la conducta, ¿cierto?, de la toma de decisiones de una persona, explorando qué es lo que ven en una página web. Esta es la página web del Senado, esta es una simulación de lo que una persona haría mirando esto, y además cuando mira en cada lugar podemos mirar la pupila y ver si a esa persona le gustó o no le gustó lo que vio. De manera que estas herramientas permiten de alguna manera estudiar y entender mejor la conducta e integrarla posteriormente a modelos económicos. Finalmente voy a introducir una disciplina nueva, y esto tiene menos de 2 años, que ha nacido de la neuroeconomía, y es el neuromarketing. Y aquí la idea es utilizar este conocimiento para predecir la conducta de consumidores directamente. A diferencia de la neuroeconomía, que es una ciencia más académica, el neuromarketing es una ciencia aplicada que busca justamente predecir esto. Y un ejemplo de esto, lo voy a mostrar acá, y que de hecho hizo la portada de la revista Forbes,
porque con estudios de imagenología, como los que le mostré, un grupo fue capaz de predecir con certeza la preferencia entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola de sujetos expuestos a esta máquina. De manera que, aunque uno quizás no lo revela necesariamente verbalmente, sus preferencias de productos, como por ejemplo estas dos, está de alguna manera representado en la actividad cerebral, que de ser posible de estudiar, podía uno relativamente predecir bastante bien. De manera que este es un ejemplo de lo que se puede encontrar en esta nueva disciplina. Bien, y con eso quiero terminar. Tenemos un tiempo corto, así que muchas gracias.